Hola, hola, delincuencia. Hoy es un día muy especial para mí porque esta es la primera entrevista que estreno en este canal. Me lo habíais pedido antes, pero no me había lanzado. Cierto es que a tenor de los últimos acontecimientos creo que hay cosas con las que sencillamente no podemos quedarnos callados porque de estas cosas desgraciadamente no se habla en profundidad en los medios de comunicación convencionales. Así que bueno, pues ya iremos cogiendo nosotros este testigo informativo por nuestra cuenta. La primera entrevista se la he hecho a Miquel Gonzo. Él es profesor universitario y docente de ciclos formativos que pasó nada más y nada menos que 2 años viviendo en Donbass, particularmente desde el año 2016 hasta el año 2018, de modo que pilló todo el conflicto sobre el cual hemos estado hablando en algún que otro directo. Os dejo abajo en la descripción sus redes sociales para que podáis seguirle y obtener más información al respecto. Y dicho esto, vamos con la entrevista. Un pequeño inciso para aquellos que todavía no conocíais nada sobre este tema. Resulta que lo que nos cuentan, o bueno, más bien lo que se les olvida contarnos a los medios de comunicación, es el hecho de que Ucrania, fíjate tú por dónde, es un país que lleva nada más y nada menos 8 años en guerra civil. Lógicamente esto no justifica absolutamente nada, pero creo que es ciertamente importante a la hora de tanto analizar el conflicto como de buscar también igual posibles soluciones para el mismo. Tenemos por lo tanto la parte más europea de Ucrania, por así decirlo, y luego está la parte prorrusa, que sería precisamente esa región de Donbass, que a día de hoy componen las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que son precisamente esos territorios que llevan 8 años bombardeados por su propio país bajo el silencio cómplice de la comunidad internacional. Pues nada, buenos días Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Te agradezco un montón que tú también te hayas tomado en serio este tema que creo que en los medios de comunicación de España desgraciadamente sale muy poco. Sé, y bueno, estás aquí porque tú has pasado 2 años viviendo directamente en la zona de Donbass y estás realmente porque me apetecía muchísimo que contaras esa realidad. Entonces, cuéntame por favor, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que te gustaría quizás pues destacar más o menos si cuando ibas a Donbass ya sabías cómo era la situación allí y sobre todo qué es lo que te encontraste? Bueno, yo llegué a Donetsk eso fue en el año 2016, que fue a Claro, finales de porque tú mayo. llegaste a la República de Donetsk, Popular, porque son popular. Donetsk y Lugansk. Sí, Tú viviste en Donetsk. yo, vamos a ver, yo desde el año, yo vivía en esos momentos en Kaunas, en Lituania, allí era profesor de universidad, en una universidad local, y entonces pues yo empecé a seguir el conflicto, ¿no?, que había en Ucrania, sobre todo porque en Lituania pues se creó una atmósfera casi de guerra, como la que vivimos ahora, como la que vivimos ahora aquí. Eso se creó en el año, eso fue cuando empezó con Yanukovych, o sea, Yanukovych. 2014. Sí, el Maidan empezó un poquito antes, empezó en octubre, noviembre del año 2013, ¿vale? Sí, Y entonces correcto. Yanukovych, el presidente de Ucrania, vino a Vilnius, se reunió con la presidenta del país, Dalia Grybauskaite, y con Angela Merkel, y le ofreció un acuerdo comercial con la Unión Europea que Yanukovych rechazó. Rechazó, entre otras cosas, porque eso suponía en primer lugar, reconvertir todo el sector industrial, ¿no?, de Ucrania. O sea, básicamente todo el sector industrial, o sea, toda la industria estaba ubicada en el este de Ucrania. O sea, lo que tienen que saber los españoles, que me parece que los conocen, es que la zona industrial, la zona rica de Ucrania está en el este. Está en el este, especialmente en el Donbass. Que Donetsk era una ciudad moderna, una ciudad tenía el aeropuerto más moderno de todo el este de Europa, ¿vale? Y era una ciudad rica, una ciudad rica. Entonces, bueno, digamos que eso fue rechazado, ¿no?, por Yanukovych, y ahí empezó el conflicto, bueno, empezó a haber manifestaciones, ¿verdad? Manifestaciones, digamos, de alguna manera, pues, y hay mucha información sobre eso, ¿no? Que estaba financiada, ¿no? Que estaba financiada, y que incluso lo han reconocido, ¿no?, por el propio Departamento de Estado de Estados Unidos y por organizaciones
vinculadas a magnates, ¿no? Como es George Soros. George Soros incluso lo ha reconocido, que él ha financiado el Maidán, ¿no? Y empezaron a aparecer políticos, toda una serie de políticos, ¿verdad? En el Maidán, en aquella reunión, ¿verdad? En aquella manifestación enorme, ¿no? Que a veces era enorme, a veces no lo era, ¿no? Y que, bueno, una serie de individuos con palos, ¿verdad? Con hachas, incluso con escopetas, ¿no? ¿Verdad? Empezaron, pues, un poco a disparar, ¿no? A los agentes de la autoridad, ¿verdad? Y se orquestó todo aquello. Empezó a venir, pues, esos políticos de la Unión Europea. Eso es una injerencia en un país soberano, que tenía Bueno, una y constitución. empezaron a Bueno, salir y entonces grupos, no sé si tú esto lo viste, lo de los grupos que de España lo vemos quizás algo muy cómico, porque en España todas las manifestaciones que se han organizado de este signo han sido no más de 4 gatos, pero en Ucrania la presencia de grupos de extrema derecha de corte nacionalsocialista ha bueno, sido... sí, yo quiero decir una cosa, o sea, desde mi punto de vista, o sea, hay que entender un poco también el país, porque el problema es que para analizar un conflicto de este tipo, hay que entender el país, ¿no? ¿Qué es Ucrania? ¿Cómo se compone? ¿Qué exactamente es lo que hay ahí? Y entonces, bueno, sí, Ucrania es un país dominado históricamente, después del colapso de la Unión Soviética, por oligarcas. Oligarcas, atención, que a diferencia de lo que ha ocurrido en Rusia, el poder no viene de arriba abajo. O sea, cuando Putin tomó el poder en Moscú, lo primero que hizo es eliminar el poder de los oligarcas, ¿vale? Y empezó a meter a algunos oligarcas en la cárcel, cosa que nunca ocurrió en Ucrania. El poder de los oligarcas, además son oligarcas que están vinculados a distintas regiones, ¿vale? Por ejemplo, Rina Akhmetov, Rinat Akhmetov, que es el propietario del Shakhtar Donetsk, el equipo de fútbol de Donetsk, ¿vale? Esto es uno de los hombres, un oligarca, uno de los más grandes oligarcas que hay, no solo en Ucrania, sino en todo el este de Europa. ¿Vale? Y este ha tenido, bueno, tiene un papel fundamental en todo esto. Pero bueno, hay el clan de Akhmetov, al cual está vinculado Yanukovych, que también es un oligarca. Pero luego está Kolomoisky, que es otro oligarca, Kolomoisky, de origen judío, además, que es de Dnipro, de la zona de Dnipro, de esta zona. O sea, y luego nos encontramos otros oligarcas. O sea, digamos que Ucrania es un país dominado por oligarcas, Sí, como de una especie de contrapesos entre exacto, unos exacto, y entre poderosos. unos y otros, y a veces se alían unos contra otros. Y luego está la Ucrania azul, y esto yo sigo, bueno, estoy haciendo un doctorado, ¿no? Por cierto, sobre el conflicto ucraniano. Yo recomiendo mucho este libro a vuestros seguidores, del profesor Richard Sakwa, que es un profesor británico, es un profesor de la Universidad de Kent, y es probablemente uno de los libros que mejor describe a Ucrania. La Ucrania actual. Hace un análisis de un poco de la historia de Ucrania, de la composición de Ucrania actual, o sea, de la lucha entre oligarcas, y hace un análisis del Maidán, de lo que hay ahí, que hay detrás y tal, ¿no? Y este señor, Richard Sakwa, ha tenido a bien de básicamente dirigirme mi tesis doctoral que estoy haciendo. Estoy escribiendo sobre el conflicto ucraniano y con él mantengo una buena relación. Hay otro libro que también tengo relación, ¿no? Es este libro de otro profesor, este es holandés, pero trabaja en una universidad británica también, que se llama Kees van der Pil. Este lo pongo aquí para que lo vean. Se pueden comprar ambos por Amazon. Son libros que este recoge concretamente lo que ocurrió con el avión malasio, el avión malasio que sobrevoló Donetsk y que fue derribado, ¿no? Fue derribado, los medios de comunicación, no sé si os acordáis de ese episodio, eso ocurrió en el año, en el año 2014, en julio. Sí, yo estaba todavía allá en Lituania. Y bueno, pues aquí también hace una descripción de la lucha entre clanes, de oligarcas en Ucrania, que detrás de todo este conflicto hay eso, intereses económicos de distintos grupos rivales que, bueno, de alguna manera ese acuerdo comercial, por ejemplo, que le ofrecían Angela Merkel y la Unión Europea estaba en contra de los intereses de una parte de los oligarcas y, bueno, favorecía a otra parte de los oligarcas. Luego en medio está la población.
la población normal. Entonces aquí nos vamos a encontrar, bueno, un grupo, ¿no? O sea, digamos que Ucrania es un país plurinacional con distintos grupos nacionales que se hablan lenguas Y distintas. étnicos, como pasa en Rusia, me imagino. Exacto, exacto. Y además, y étnicos, incluso grupos étnicos diferentes. Y claro, y tienen el problema de que tienen una constitución centralista. O sea, no es como aquí en España, ¿no? Que existen autonomías y tal. Ahí no existe autonomías. La única autonomía que existía en Ucrania era en Crimea. Crimea sí que tenía un estatus de autonomía, tenía un parlamento, ¿vale? Tenía un gobierno autónomo, y eso le permitió a ese gobierno autónomo y a ese parlamento, pues, bueno, ellos estaban disconformes con un golpe de Estado, porque eso es un golpe de Estado, y incluso aunque sea una revolución, es inconstitucional. Las revoluciones son inconstitucionales en cualquier país, ¿vale? Y los golpes de Estado también son inconstitucionales. ¿Y cuál es la diferencia entre una revolución y un golpe de Estado? No hay ninguna diferencia, ¿vale? Ambos son inconstitucionales. Ya, bueno, en cuanto... Y además, ¿qué es una revolución? Una revolución detrás de la cual estaba, bueno, claramente, con dinero, con entrenamiento, y en la que participaron, como dices tú, ciertamente grupos de la fascista, yo le llamo de la extrema derecha o nacionalista ultra, ¿no? Digamos, ucranianos, ¿no? Que muchos de ellos, hecho, la mayoría... Subieron al poder y formaron, a día de hoy forman parte como diputados del Parlamento y han sido condecorados en el mismo, han sido condecorados como héroes de Ucrania. Y muchos de ellos, y ahora pasamos ya, creo, directamente a lo que has vivido en Donbass, muchos de ellos participaron, por ejemplo, en la tragedia de Odessa, donde perdieron la vida. Yo en Odessa, es que curiosamente, yo en Odessa, yo fui a hacer en 2013, eso fue en agosto, hasta principios de septiembre, que empecé el nuevo año académico, ¿verdad?, en Kaunas, pero yo participé en un proyecto de la Unión Europea y durante 15 días me fui a Odessa y estuve en Odessa, allá, muy interesante la ciudad, la verdad. De lo de las justito antes del Maidán, mira, el Maidán empieza en octubre y yo estuve allí en septiembre en Odessa. Y no solo eso, sino que luego, justo cuando empezó el Maidán, por unos días me fui a Lvov, porque me encontré con unos amigos que había hecho, bueno, como aproveché que era Halloween, por Halloween me fui a Lvov. Estamos hablando de octubre, noviembre, que ya el Maidán estaba en la calle, ya estaba allá, ¿no? Y bueno, entonces todo esto, la verdad, o sea, a mí pues yo me impliqué en esto y empecé, digamos, a escribir, y bueno, yo tuve problemas en Lituania y políticos, digamos, y me dijeron que si seguía escribiendo en Facebook, pues tenía que elegir entre mi trabajo personal, o dejar de escribir. Yo estaba en contra del Maidán, ¿vale? Y entonces yo seguí escribiendo, me tuve que ir de Lituania porque, bueno, perdí el trabajo, tuve todo tipo de bullying por parte de los servicios de seguridad del Estado lituano, que se llama el VSD, que el VSD es como el KGB lituano, ¿vale? Y lo perdí todo, o sea, digamos, perdí todos los trabajos. Yo trabajaba en la universidad, en un instituto público, trabajaba en distintos sitios. Mis amigos me dejaron de hablar porque sabía que estaba vigilado por el VSD, que es el KGB lituano. Otro día, si quieres, hacemos una entrevista sobre lo que está ocurriendo en países como Lituania, que lo conozco perfectamente. Ahora vamos a pero intentar... no ahora. Ahora me voy al Donbass. Entonces, el jefe de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Técnica de Donetsk, que es la universidad más grande del Donbass, no solo eso, una de las más grandes de Ucrania, ¿vale? Una de las más grandes de Ucrania, pues me invitó y me recogió. Me fui a Rostov-on-Don, en Rusia, con mis maletas, dejé toda mi vida en Lituania, muy duro para mí, ¿vale? Yo allí tenía unas cuantas novias, tengo que decir, y fue muy duro dejar a mis novias lituanas. No, es horrible. Y entonces, yo hablo de novias, ¿no? Porque es la verdad, o sea, y entonces ya sé que suena un poco gonzo, ¿no? Esto, ¿no? Y entonces cogí y me fui a Rostov-on-Don con mis maletas, llevé dinero, ¿verdad? Y me metí allá, en un conflicto armado, ¿no? Entonces, pues, estuve dentro, en el centro de Donetsk, viviendo 2 años, y allí pues he conocido las milicias del... ¿Cuáles exactamente? ¿2016? 2016-2018, ¿vale? Y he estado este periodo
que bueno, me ha permitido dar clase, porque yo daba clase, la universidad me contrató incluso para dar clase en la Universidad de Economía y Management. Yo daba administración de empresa, algunas asignaturas, ¿vale? Algunas asignaturas y tenía estudiantes de allá, de Donés, de Donés. No los que salen en la televisión, sino los de verdad, ¿eh? Los que están allá, los que viven allá. Y bueno, de hecho creé incluso un centro, o sea, el Centro Cervantes de Donés, que todavía funciona, que era un centro cultural, y allí pues conseguí reunir un montón de alumnos y de personas interesadas por la cultura y lengua españolas, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad que ese centro organizaba actividades culturales y hicimos cosas interesantes allá. Incluso una revista, ya te pasaré enlaces de la revista, que se llamaba Quijotes, la revista Quijotes, editada por la Universidad Nacional Técnica de Donés, ¿vale? Y allí conocí a milicianos españoles, o sea, que fueron de España. Que fueron al principio, exactamente, fueron a combatir contra lo que ellos, y yo también, es que yo también lo considero así, eran, pues eso, grupos de batallones, ¿no?, de la extrema derecha o neonazis incluso, que existen, ¿no?, allá, ¿no? Entonces, pues conocí unos cuantos milicianos españoles que estaban en el frente, ¿no? Tengo que decir que incluso Discúlpame, algunos... en Donbass los batallones más... Es para que la gente, si quiere investigar, investigue. Sí. ¿Serían cuáles? ¿El batallón Azov? Bueno, sí, bueno, los más famosillos así está el batallón Azov, y hay otro que es el batallón Aidar, ¿no? Y el batallón Aidar es otro de los... y luego está el batallón Tornado, ¿no? Es otro, ¿no? Uno de los combatientes del batallón Aidar acaba de ser nombrado gobernador de Odessa. Yo tengo que decir, yo tengo que decir personalmente, tengo que decir que yo también, o sea, yo he estado en Kiev también, yo he estado en el Maidán. O sea, en el Maidán, curiosamente, pues te voy a explicar, antes de irme a ello, porque yo me fui en mayo, ¿verdad? En mayo del 2016 me fui y a finales de mayo, principio de junio, llegué allí a Donetsk. Hace mucho calor y tal. Pero yo había estado en el Maidán justo en febrero. En febrero de ese año, un empresario español, pues me contactó y me dijo, oye, Miguel, mira, vete a Kiev. Y yo dije, Kiev, tú estás loco, pero yo voy a ir a Kiev allá, pero si a mí, porque claro, estaba dominado pero bueno, en aquel momento, pues oye, me pagó el billete, me pagó todo, la verdad, y me dio dinero, ¿no? Y para hacer una gestión allá, ¿no? Era, bueno, como agente comercial. Fui allí como agente comercial, atención, agente comercial, y estuve en el Maidán. ¿Y qué viste? Con gente de private sector y todo, que me hice unas fotos, ya te las pasaré. Private sector es precisamente... Sí, es muy bueno, y tengo un vídeo muy bueno, o sea, bueno, pues ayer había mucho yonkis, ¿sabes lo que son yonkis en español? Sí, hay mucho, claro. Bueno, de hecho el Maidán se basaba básicamente, la fuerza del Maidán, en elementos de la extrema derecha y luego yonkis, o sea, lumpen, lo que utilizo en el lenguaje marxista. Sí, lo que llamarían lumpen proletariado. O sea, básicamente hay un montón de gente que no tienen, son pues esos drogadictos, gente así que no. Sí, que y luego, pues no nada, le ponen muertos. Exacto, pero bueno, gente incluso, y eso es el Maidán, o sea, muchos del Maidán eran esto, y otros, pues bueno, son... Esto la verdad, esto yo no quiero tanto meterme tanto en el tema este de los grupos de neonazis que existen, y además la diferencia que hay de estos neonazis con los neonazis que hay en España o en otros países, es que estos neonazis están armados y tienen batallones con tíos armados hasta los dientes, ¿vale? Y que durante 8 años han estado, pues eso, matando gente y tal, y tienen un poder dentro de la estructura militar del Estado ucraniano, del régimen del Maidán, porque yo a esto le llamo régimen, ¿eh? O sea, no hay un gobierno, ahí lo que hay es un régimen, y tienes ahí una especie de monigote, que es este presidente que han puesto, pero que nos mandan, tiene un gran poder, son estos batallones. Ellos le llaman batallones de nacionalistas. Bueno, batallones algunos son fanáticos, otros están trastornados. O sea, son gente incluso que son... Yo he tenido estudiantes. Yo te tengo que decir una cosa muy grave aquí. Armados. No, te voy a decir déjame hablar de la experiencia en Donetsk. Yo he sido profesor en 2 años, dando clase allá, ¿vale? Y me he reunido con profesores, con estudiantes. Oye, todos tenían el pasaporte ucraniano.
¿entiendes? Todos eran ucranianos, cojones. Son ucranianos. Lo que hay dentro de Donetsk son ucranianos. Mis estudiantes eran ucranianos. Muchos de ellos hablaban ucraniano. Lo que pasa es que estaban en contra del régimen implantado en Ucrania, en contra de la constitución ucraniana. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, y por tanto, ¿no te das cuenta que los medios de comunicación españoles... Bueno, tú te digo una cosa, yo a ti la verdad, no te conocía, había escuchado algo de ti, había visto algo, ¿no? Pero tú eres nueva aquí en nuestra sociedad y no sé cuántos años llevarás y todavía no acabas de entender muy bien cómo funciona el español medio, ¿no? Los españoles, por definición, son cuñados. Aquí hay un montón de cuñados. No se sabe lo que significa esa expresión, pero son los expertos cuñados. Esos son los más divertidos, ¿eh? O sea, yo veo un montón de expertos cuñados hablando de Ucrania, no saben ni pronunciar las cosas. No saben, hace 3 semanas nadie sabía lo que era Lugansk, por ejemplo. Nunca habían escuchado hablar. O Donetsk, y ahora son expertos en esto. En el conflicto ucraniano y diciendo auténticas, o sea, pero incluso lo encuentras tanto en políticos como en expertos que aparecen en programas de estos de rollo del Risto del Risto me jode, ¿eh? Es un cretino, ese tipo es un cretino. Los calificativos no, perdona, es que me ofende cada vez que aparece en la televisión, me ofende porque, a ver, yo te puedo permitir hablar, pero no que digan mentiras. Que digan mentiras y además... bueno, como no tienes yo no sé si es que no tienen la información, que probablemente son gente desinformada, gente que se cree sus propias mentiras, o sea, gente que desconoce la realidad sobre la que está hablando, eso es un cuñado en español. Bueno, esa es la definición de cuñado. También, y entonces yo he visto, yo te puedo explicar lo que quieras, yo te puedo explicar los bombardeos que yo he recibido, bombardeos. O sea, sí. Que si no te importa, pasamos directamente porque yo lo que quiero es que la gente, sobre todo, te escuche en cuanto a qué es lo que viste allí. O sea, ¿cuál era la situación? Lo que dicen ahora de que caían bombas es mentira, caían bombas de verdad, era una situación de guerra, estaban en guerra civil. Cuéntame eso. Todos los días caían bombas allá, de los 2 años que he pasado, ¿no? Yo he visto incluso misiles balísticos, ¿no? O sea, Tosca-U, ¿no? Yo me acuerdo de una noche que yo vivía en el centro. El centro de Donetsk es la parte más segura, pero todo lo que son los barrios estaban constantemente bombardeados con artillería pesada, ¿verdad? Y eso originaba pues un montón de muertos, ¿no? Incluido niños, ¿no? Yo eso lo he visto con mis ojos. Yo he visto muertos, ¿vale? Y no solo eso, sino que incluso se cortaba el agua. Además, los ucranianos, el ejército ucraniano y los batallones nacionalistas atacaban las infraestructuras civiles, básicamente hospitales. La universidad donde yo he estado, joder, aquello lo bombardearon y yo me acuerdo perfectamente. Y no solo eso, sino que murieron 2 profesores, ¿vale? Con estudiantes dentro, ¿eh? Con estudiantes y profesores dentro, ¿vale? Y esto nunca salió en la televisión. Yo nunca lo vi en los programas estos de la televisión. A nadie le importaba una mierda. ¿Tú sabes cuántas personas han muerto allá? Se calcula, no se sabe bien, pero sobre las 15.000 personas, 15.000 civiles. Oye, yo a mis alumnos, cada vez que hacían o sea, cuando empezaba el curso y tal, me presentaban la documentación, eran ucranianos. Tenían pasaporte ucraniano, todos ellos. ¿Vale? Mi jefe, Sergei Tsura, que es el jefe, porque el hombre murió hace poco, le dio un infarto, ¿verdad? Pero que le tengo un gran respeto, un tipo muy divertido, que tocaba la guitarra, es un ucraniano. Un ucraniano con su pasaporte, sus diplomas, el hombre es artículos y tal. El problema es que estaban en contra. Esto es una guerra muy simbólica, es una guerra entre símbolos, ¿verdad? Quienes tomaron el poder en Ucrania a través de un golpe de Estado, le quieren imponer a esta gente una serie de símbolos que ellos rechazan, que van en contra de su propia historia. Símbolos que están, o sea, digamos, es una guerra civil. Estamos ante una guerra civil. ¿Qué símbolos? El símbolo son, pues, la bandera roja y negra. La bandera roja y negra, el icono del Maidán era la foto esta de un señor calvo y tal, ¿verdad? Bueno, menos calvo que yo, tengo que decir, que es Stepan Bandera. Stepan Bandera, ¿quién es Stepan Bandera? Y todos estos señores que aparecen que la gente lo investigara. Bueno, o sea, ¿qué hizo este señor? ¿Y qué hizo el UPA, el Ejército Insurgente Ucraniano? Esto es una organización... Bueno, incluso practicaban el canibalismo. Oye, que eso no lo digo yo. Hay libros de científicos, o sea, de historiadores polacos que describen lo que hicieron el UPA, en la Volinia.
en la Volhynia, en la región de la Volhynia. Estos tipos se dedicaban a descuartizar y a comer a la gente, se comía a la gente. Ya sé que suena, pero el canibalismo se practicaba, se ha practicado allá, ¿no? Y hay documentos sobre eso. El UPA es un grupo de salvajes, ¿no? Básicamente. Esos son los héroes que quieren imponerle a la gente del Donbass, que son básicamente gente que habían luchado contra los nazis, que habían luchado. Donetsk había sido ocupada por el ejército de Hitler, y allí, en la universidad donde yo estaba trabajando, la técnica, que ya existía en la época de pues esa universidad metieron a 200 profesores y los quemaron vivos en un almacén. Hay fotos de eso, de la época de Hitler. Como en Odessa, ¿no? En 2014. Exacto, pero yo estoy hablando de la época de Hitler, ¿eh? No, Entonces, ya. Entonces, pero digo allí, que claro, los métodos, curiosamente, no... Sí. O sea, quemar, esto no es en Odessa, allí cuando yo fui a Donetsk, se rendía homenaje a las víctimas de Odessa. No solo eso, voy a decir algo que le puede crear cierta perturbación a la gente que te sigue. Yo he conocido mucha gente en Donetsk que no eran de Donetsk, sino que eran de otras zonas de Ucrania, que venían allí refugiándose, huyendo del régimen del Maidán, del régimen del Maidán, que es lo que hay, un régimen que persigue a los opositores políticos, y que muchos de ellos se venían allá, a Donetsk, a refugiarse, y algunos a combatir contra un gobierno que ellos consideraban ilegítimos. Y te voy a decir otra cosa más, que eso le va a producir a los cuñados que te puedan seguir un gran problema para ellos, porque resulta que el primer objetivo, cuando se empezó la rebelión del Donbass, era reconquistar su país. Ellos no querían separarse de nadie, ellos querían reconquistar su país. Ese era el primer objetivo. Y es un objetivo que no se ha abandonado del todo, porque incluso cuando yo estuve, hubo un congreso allá, yo estuve en Donetsk, eso fue en el año 2017, pues se replanteó toda la estrategia de las milicias, vamos, y ellos querían volver a Kiev y tal. Y entonces querían refundar el país, cambiarle incluso el nombre, y recuperar el nombre histórico que tiene eso, que es Malorrusia, ¿vale? Malorrusia, la pequeña Rusia, que este es el nombre histórico que siempre ha tenido esa zona, hasta que a finales del siglo XIX un grupo de marxistas nacionalistas, una mezcla de ambas cosas, pues empezaron a hablar de Ucrania, la Ucrania, que significa, como tú sabes que eres rusa, la frontera. O sea, es la frontera. Entonces, ¿sí o no? Entonces, este grupo de marxistas fueron los que, bueno, también empezaron a hablar de esta idea, ¿no? Es en los debates de la Segunda Internacional. Yo soy, bueno, digamos que tengo cierto background marxista, si no te molesta. No te molesta, ¿no? A mí no me pues molesta mira, la ideología de en los debates, no, pero yo lo digo, en los debates de la Segunda Internacional está, por un lado, Rosa Luxemburg, que es una que la reivindican ahora como feminista, cuando esta señora, que yo la conozco muy bien porque he leído mucho de ella, he escrito algún artículo sobre Rosa Luxemburgo, tengo que decir, pues ella estaba opuesta a estas ideas, ¿no? Es decir, no, nosotros, claro, ella ya sabía lo que estaba ocurriendo allá, con esta idea de, porque ya sabes que ella era polaca, ¿no? Era polaca, pero que era de la Segunda Internacional, estuvo mucho tiempo, pues eso, en Alemania, y ella conocía muy bien el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo dentro que estaba incorporado al movimiento obrero y a los primeros intelectuales, porque no había movimiento obrero, o sea, los intelectuales que quedaban en Ucrania, ¿vale? El concepto, ¿eh? Y estos fueron los que luego, curiosamente, los bolcheviques, ¿no? Cuando tomaron el poder, pues lo que dice Putin, hasta cierto punto tiene razón, o sea, porque... Y yo no soy putinista, ¿eh? Que quede claro que a mí personalmente, yo no soy putinista, porque yo soy una persona, bueno, yo me considero... Yo a veces me defino que soy, bueno, soy marxista, así un poco heterodoxo, pero ya a decirlo de alguna manera, pero yo no lo soy, pero yo entiendo lo que está haciendo. Yo entiendo, y es casi una de las primeras veces. Primero, es una de las primeras veces que estoy de acuerdo con Putin. Sí. Que el tema de esto es que también se nos ha tachado a muchos porque hemos sido de diferentes sectores, de centro, izquierda y derecha, en los que nos hemos pronunciado sobre Ucrania y hemos dicho, oigan, es que este país tiene un problema y no es tan fácil como sacar tropas, sino que ¿cómo soluciona usted un problema de guerra civil y de conflicto social que vive Ucrania y por el que nadie se preocupó durante los 8 años que lleva? Entonces, se nos acusa muchísimo de putinistas, pero lo cierto es que
Putin es una figura que no se puede defender, ya lo sabemos, pero ya lo cuentan en todo el resto de los medios para que luego el gobierno propio de España pueda aprovecharse de eso y decir que ahora toda la culpa de todo lo que pase malo la tiene Putin con la guerra de Ucrania, que la tendría que estar preparando desde hace 5 años por lo menos, toda la ruina de España, pero el caso es que se da por hecho que aquí a Putin no apoya a nadie. Lo que pasa es que queremos contar una realidad y yo quería precisamente que tú hablaras para que la gente viera, porque muchas personas estaban diciéndome es que no tenemos pruebas, es que es una mentira, que bombas, y quería traerle... Bueno, mira, te digo una cosa. Déjame explicarte algún episodio más para sí, por favor. ilustrar esto, ¿no? Yo en aquellos 2 años, pues aparte de bombardeos y yo he ido a los hospitales, visitaba los hospitales, también participaba yo, en una especie de organización, ¿verdad? Trabajando con orfanatos, ¿no? Con orfanatos, ¿no? Y yo he visto allí, pues aquello es una barbaridad todo lo que estaba pasando allí. Oye, esa gente llevan 8 años, hay niños allí que llevan 8 años, que nunca han salido de allá y solo han conocido la guerra. Solo han conocido la guerra, ¿vale? O sea, aquel Tosca-U que sobrevoló, ¿verdad? El centro, que yo estaba viviendo en el centro y que cayó en uno de los mercados de Donetsk, oye, eso no me lo he inventado yo. Eso lo he visto yo con mis ojos, ¿vale? Eso lo he visto yo con mis ojos, ¿vale? Y entonces, claro, todo lo que me viene de la televisión, a mí me parece que o bien los expertos estos que aparecen en televisión desconocían lo que estaba ocurriendo en el Donbass, o bien son unos mentirosos, porque yo me creo lo que veo y lo que toco y lo que huelo, ¿vale? Si no, no acabo sin intermediarios. ¿Vale? Sin intermediarios. Y eso es lo que hice durante 2 años. He visto de todo. Yo allí he visto de todo. He visto, la guerra empezó hace 8 años, no ahora. Lo que está haciendo Putin es terminarla. Lo que está haciendo Putin es terminar la guerra. No empezarla. Ya se empezó. El Maidán fue la guerra iniciada por la administración Obama contra Ucrania. ¿Vale? Contra Ucrania. Porque Ucrania no viene representado por ese régimen. Es mucho más diverso que eso, ¿vale? Hay que tener en cuenta, además, que Yanukovych ganó unas elecciones. ¿Dónde están esos millones de ucranianos que votaron a Yanukovych? Muchos están allá y se callan. ¿Por qué se callan? Porque si no te vendrá el gorila de los batallones y te pegará un palo, ¿vale? O te eliminará físicamente. Hay un montón de periodistas que se han tenido que ir. O han sido asesinados, como el Oleg Bushina. El Oleg Bushina es un periodista famosillo que lo mataron, ¿vale? En Kiev, ¿vale? Y este era tirando a nacionalista. O sea, para que tú veas, pero criticaba lo que se estaba haciendo en el Donbass. Te voy a decir otra cosa, para que lo entienda tu gente. En Ucrania, lo que hacían los medios de comunicación es lo mismo que están haciendo aquí en España. Negaban que se estuvieran matando gente en el Donbass. Lo negaban. Estaban negando eso, con propaganda. Y estaba prohibido decir, ¿vale? Estaba prohibido decir que se estaba matando civiles a sus propios ciudadanos, ¿vale? En Donetsk. Eso estaba prohibido. Y el que lo dijese o lo sugiriese, pues acababa en la cárcel o acababa con problemas, ¿eh? Que eso es lo que le pasó a este señor, a Oleg Bushina. Aquí también hay otro, no sé si conoces, otro que se llama Shari no sé qué. Hay otro blogger, otro periodista que se ha tenido que ir. Ya te pasaré para que lo puedas entrevistar, que él, si quiere, este es muy famoso, es muy famoso en Ucrania y se ha tenido que ir porque, bueno, perseguido, ¿no? Por el régimen del Maidán, que es un régimen no es democrático, es un régimen con una apariencia de que es democrático, pero que se basa en la violencia bruta, de batallones, de cientos de batallones y milicias informales armados con palos o hasta los dientes, algunos con armas modernas. El batallón Azov es uno de los peores. Además, estos son nazis. Abiertamente, además, todo el mundo lo reconoce. Y a estos le llegan las armas de Sánchez. El gobierno más progresista de España le está enviando armas al batallón Azov, que es un grupo neonazi. Y no solo eso, sino que te voy a decir cómo van a acabar esas armas. Para que lo sepan esas armas van a acabar en el mercado negro de armas, que Ucrania es uno de los
vertederos de todas las armas, ¿no?, que hay allá, y eso es un vertedero de armas, que luego se venden, están en el mercado negro. Sí, sí, para todo. Y luego no solo eso, y luego muchas de esas armas van a acabar en las manos de los chechenos, o de las milicias del Donbass, porque yo me relacionaba con milicianos del Donbass y muchos de ellos tenían armas americanas. Y yo digo, ¿este tío dónde consiguió esto? No, es que nosotros cuando tomamos una posición ucraniana, pues cogemos y nos cogemos todas las armas, evidentemente. Eso ha pasado. O sea, muchas de las armas que tienen las milicias del Donbass son armas occidentales. Que cuando toman una posición o acaban con una unidad de estas ucranianas, de nacionalistas, pues le cogen las armas, le cogen todas las armas, la munición y todo. En la batalla, por ejemplo, eso lo conoces tú, hay una batalla muy importante que es la batalla de Balsevo, que esto fue en el 2015, donde el ejército ucraniano fue derrotado. Fue derrotado. Y entonces, claro, esta gente empezó a avanzar. Las milicias, por sí solos, porque ya no tenían el ejército ucraniano, había sido derrotado, los tenían todos allí metidos, 20.000, había un montón de... Sí, hicieron 20.000, una bolsa, dentro de una bolsa, eso es típico de allí, hacen bolsas, es una estrategia muy soviética, el tema de las bolsas, que es lo que están haciendo ahora en Kiev, por lo que veo, el tema de la bolsa, rodean y después simplemente eso pasó en el sitio de... ¿verdad? En el sitio de Stalingrado, no, de Leningrado, le hicieron una bolsa y entonces quedan pues eso lo hicieron en la batalla de Balsevo. Y allí cogieron una cantidad de armas, y bueno, de hecho las milicias, gracias a esa batalla, se rearmaron, pero potentemente, con un montón de armas occidentales, digamos, ¿no? Entonces bueno, Sánchez Entonces, ¿tú no verías con buenos ojos el hecho de que el Occidente enviara armas a Ucrania ahora? Armas, mira, están apoyando a una de las partes de la guerra civil, ¿vale? O sea, Occidente apoya a una parte pero no a Ucrania, ¿no?, sino a una parte de Ucrania, a una parte de Ucrania. Hay otra parte de Ucrania, hay unos 2 millones de exiliados o que huyeron a Rusia. Eso la gente no lo sabe. O sea, yo tengo mi novia Margarita, que es una mujer fantástica y que conocí en Donetsk, que ella ha tenido que irse, es una refugiada ahora mismo en Rusia. ¿Y se fue con pasaporte ucraniano? Ella es especial, porque Margarita es que ella vivió mucho tiempo en Donetsk y tal, pero ella no nació allí, sino, yo te voy a explicar esto de Margarita, o sea, ella es una especie de kirguís, es una kirguís. Ah, vale. Es una kirguís, sí, una kirguisa, de las etnias de la antigua URSS. Exacto, pero bueno, ella bueno, tiene allí, bueno, a sus amigos, su vida la hizo en Donetsk. Todo. La hizo en Donetsk y ahora no tenía pasaporte, había tenido un problema de tipo legal. Entonces, pero bueno, ahora ha ido a Rusia y allí en un convoy. Hay un montón de convoys de refugiados, niños y mujeres, que se han ido a Rusia, huyendo, pues eso, ya anteriormente. Ya los que el gobierno ruso... Bueno, te tengo que decir malísimo, malvado, les ha puesto todos los medios para que pudieran refugiarse. Mira, yo ayer estuve hablando con ella y ella me enseñó las flores que le había dado el gobierno ruso. El gobierno ruso a todas las mujeres del Donbass ayer le dieron flores, tulipanes, tulipanes. Ya sabes que son tulipanes, ¿no? Que no son flores. Les dan tulipanes, que es la flor que hay que darle a una mujer. Es el símbolo del 8 de marzo, los tulipanes. Del 8 de marzo, ¿sí o no? Eso también en Lituania también es muy popular, ¿no? Cuando llega el 8 de marzo, las mujeres hay que darle un tulipán. Si no, se enfadan. Entonces, pues oye, es mejor darle un tulipán porque eso es que se enfaden. Esta es la verdad. Yo no le puedo enviar tulipanes, pero el gobierno ruso... Es un símbolo. Habrá quien te diga, no, pues ahora no están para tulipanes, pero al final son gente refugiada que también merece una sonrisa y no es tanto pedir... te digo una cosa. Es que hay gente que a veces lo lleva a lo absurdo y te dice, no, pues lo podían gastar en no sé quién, pero es que al final el tulipán es verdad que es el símbolo del 8 de marzo, es como un trocito de casa. Yo lo único que te quiero decir que, bueno, que en Rusia se calcula que debe haber entre 1 millón, 2 millones de ucranianos. O sea, gente que se ha huido. Para mí, ucraniano significa persona que ha nacido en Ucrania. ¿Vale? Y que ha hecho su vida en Ucrania. Eso es un ucraniano. Claro. Como en España es español quien nace y hace su vida en España. Independientemente de la lengua que hable. ¿Vale? Sí.
independientemente de la lengua y del color de piel. Eso es mi concepto de ser ucraniano. Ese no es exactamente el concepto que tienen los ultranacionalistas que tomaron el poder en Kiev. ¿Cuál es el suyo? Su concepto es que si tú no hablas ucraniano, que es lo que, pues entonces tú no eres un buen ucraniano. Tú no eres un buen ucraniano. Y entonces lo que eres un moscal. O eres un moscal, ¿no le llaman? Sí, entonces un moscal es algo así, bueno, yo no lo sé. Entonces, claro, y entonces te vamos a eliminar, o te vamos a humillar, o te vamos a imponer algo, claro. Te vamos a poner nuestros símbolos y nuestros héroes. Este señor es nuestro héroe y es héroe de toda Ucrania. Perdona, ese señor que para ti es un héroe, para nosotros es un carnicero. Que es lo que pasa con el bandera. O sea, y luego, esa bandera que tú nos quieres imponer no representa. Este es el problema. Es que el problema, tienen que entender la sociedad española que los señores que aparecen en televisión, oye, ¿por qué no? Yo te puedo dar, si quieres, puedes entrevistar ucranianas de Donetsk, ¿vale? Sí, quiero. Y la entrevistas, Elena, coño, hablas español, porque aquí solo te salen unas ucranianas de estas ultranacionalistas, ¿verdad? Sí. Diciendo barbaridades, y parece que solo existe eso. Parece que en Ucrania solo existe ese tipo de gente. Es que hay otro tipo de gente, que son ucranianos tanto o más que ella. Tanto o más que estas personas que aparecen allá. No solo eso, tengo que decir, yo conozco gente en Kiev ahora mismo, ¿vale? Y que están en contra del Maidán, y están esperando que los rusos los liberen. Que los rusos los liberen del régimen. Conozco unos cuantos, ¿vale? O sea, ucranianos que están en Kiev, que hablan ucraniano e incluso... Bueno, es que esto no sé si hablan español, ¿eh? No sé, la verdad, hablan en inglés. Traduciré, yo hablo ruso. Bueno, y te contactaré. De hecho, son izquierdistas, son de gente de... Da igual, si es que esto es igual, vale. No es son del grupo, hay un grupo en Ucrania que yo te pasaré el contacto, que son Borodba. Genial. Borodba significa en ucraniano borba en ruso, ¿no? Es la lucha. Barba es lucha. Lucha, exacto, barba. Pues en ucraniano es Borodba. Este es un grupo... aquí podría ser un grupo marxista de izquierda, ¿no? Que está totalmente allí machacado, ¿no? Y que, bueno, tiene su gente, pues algunos desaparecen y tal, ¿no? Y son ucranianos. Es que estos son incluso un poco nacionalistas, tengo que decir, ¿no? Y que ellos han estado en contra de todo el proceso, desde el principio, en contra del Maidán, en contra de la guerra. No le gusta tampoco que le bombardeen, evidentemente. Pero bueno, ellos creen personalmente que Ucrania está ocupada. Está ocupada desde el año 2014. Eso lo dicen ellos, que son ucranianos, ¿vale? Que son ucranianos de Kiev, ¿vale? Y que son de izquierda. Nosotros estamos ocupados por el imperialismo norteamericano, ¿vale? Que han impuesto aquí a un régimen títere, a un gobierno títere de los intereses de Washington. Eso lo dicen ellos. Y lo quieren meter en la OTAN. Claro. Exacto. Y no solo eso, lo está utilizando Estados Unidos en contra de Europa. La gente es muy naif en España. Cree que Estados Unidos tiene los mismos intereses que nosotros. Y entonces aquí lo que está haciendo Estados Unidos es, bueno, romper las relaciones comerciales entre lo que sería Rusia y especialmente Alemania, obligándonos a comprar gas caro y de mala calidad a los Estados Unidos, ¿vale? Y romper todo tipo de relación con Rusia, porque esa es la pesadilla que tiene el imperialismo norteamericano o el capitalismo norteamericano. O sea, ellos ven competencia. Estos no son nuestros amigos, son nuestros competidores. De hecho, son nuestros enemigos, ¿vale? El mayor enemigo que tiene Europa en estos momentos es Estados Unidos, ¿vale? Washington, el complejo industrial militar financiero de Washington, y mediático, que lo penetra todo. Y entonces, bueno, lo que hicieron en Ucrania es una operación de guerra no solo contra Rusia, o contra Ucrania. O sea, claro, las víctimas son los ucranianos, son los primeros en recibir. Pero eso va dirigido contra Europa, contra especialmente la Unión Europea. Para mantener la dependencia de Europa. Para mantener la dependencia económica, la dependencia militar y política de los Estados Unidos. O sea, que dependamos de ellos. Como un mercado estadounidense. Nosotros somos un protectorado en estos momentos. Europa no es soberana, o sea, no hay países soberanos en Europa, ninguno lo es. En el fondo somos un protectorado de Estados Unidos, del complejo industrial militar financiero,
y de los neocon, que los neocon como Victoria Nuland, ¿no? Oye, googlear, ¿quién es esta señora? ¿Quién es Victoria Nuland? La gente no sabe. O sea, aquí en España, como son todos cuñados, pues se dedican a hablar de cosas que no saben nada. De verdad, es que los expertos no saben, seguro se quedarán así. Se cree que me lo estoy inventando, además, ¿sabes? Lo divertido es que se cree que me lo estoy inventando. Cada vez bueno. que entro en. No, bueno, yo recomiendo para la gente que tenga ciertas luces y que hablen un poco inglés, a este libro, Frontline Ukraine, ¿vale? Crisis in the Borderland, de Richard Sakwa. Es un libro que recomiendo mucho, ¿vale? Y que aquí os podéis enterar un poco de lo que se cuece por allá. Y también este otro libro, vuelvo a recomendar, que es sobre lo que ocurrió con el avión malasio y que hace también un análisis del Maidán y toda la estructura y todo lo que hay allí, ¿no? Todas las facciones que existen dentro de Ucrania y tal. Y bueno, yo no quiero alargarlo más, ¿verdad? Esta entrevista, pero me podéis seguir, ¿no? También en Facebook. Dejaré todas tus redes mientras vayas hablando, luego con la edición, ahora vale. Las dices y además las pondré para que estén todo el rato, para que la gente sepa quién eres y te pueda seguir. Yo sí, a ver, puedo explicar muchas cosas del día a día, de lo que hice allá en Donetsk, con quién me reuní, en fin, o sea, yo a veces intentaba llevar una vida normal dentro de lo que había, ¿verdad? Porque el centro de Donetsk en aquel momento, bueno, más o menos se podía vivir, pero irse por la zona del Este Radio era peligroso y, de hecho, solo podía ir si estaba autorizado y yo me autorizaron para ir, o sea, fui con milicianos, ¿verdad? Me llevaron allá, me dieron una vuelta por algunos de los barrios que estaban súper bombardeados, he visto cosas terribles allá. Y luego, pero es que además eran, bueno, casi todos los días, o sea, a veces eran más, a veces eran menos, un poco depende de la situación. Incluso, ya te vuelvo a decir que en un par de ocasiones, sobre todo en febrero, esto fue en febrero del 2017, oye, fue un bombardeo durísimo, o sea, y además utilizando misiles balísticos. O sea, un misil balístico, un Tosca-U, es un misil que es gigantesco, es como un autobús, ¿verdad? Y que teóricamente, es antiguo, pero tiene capacidad de meterle allá, pues, es una bomba sucia, le puedes meter allí pues cualquier tipo de historia, ¿verdad? Luego atacaban, por ejemplo, mucho la infraestructura. Muchas veces no me podía duchar, yo no me podía pegar una ducha y a mí me gusta ducharme, aunque tenga barba y tal, pero me gusta ducharme, ¿vale? Y cortaban el agua porque bombardeaban, digamos, las canalizaciones del agua, ¿verdad? De hecho, los suministros han sido restablecidos ahora, definitivamente, solo ahora, 8 años después. Pues yo te digo, yo a veces me quedaba sin ducharme, tenía que comprar botellas de agua grande en mi apartamento y un montón de botellas de agua grande, porque cuando se cortaba el agua, por lo menos tenía agua, ¿no? Para lavar los platos, la cara y un poco lo mínimo, ¿no? Pero sí, y luego también, pues, a ver, llevan 8 años. 8 años donde han muerto sobre 15.000 personas, ¿vale? Un montón de... Bueno, en Donetsk, en el momento en el que yo había estado, ya estaban contabilizados los niños muertos, que llevaban 101 niños en aquel momento en el que estaba yo. Y había un monumento allá, hay un monumento donde van poniendo el nombre de todos los niños que mueren en ese conflicto. Pues son víctimas civiles, o sea, claro, porque si te tiran un Tosca-U los ucranianos y atacan, por ejemplo, a una escuela, oye, es que yo he estado en una escuela que fue también bombardeada con niños por el régimen del Maidán, los amigos de Sánchez. Los amigos de Sánchez se dedican a bombardear escuelas. Lo llevan haciendo durante 8 años. Durante 8 años. La guerra lleva 8 años. Es una guerra civil. Una guerra civil entre ucranianos. Una guerra civil entre ucranianos. No ¿vale? Creen, y eso se ha ocultado. Además, utilizan un lenguaje en los medios de comunicación que es distorsionado. Y te lo voy a explicar fácilmente. Ellos nunca hablan de ucranianos del Donbass. Hablan de separatistas prorrusos. Sí. ¿Qué nacionalidad es esa? Impresionante. Los separatistas prorrusos. Perdón, señor. Vale, separatista prorruso es una definición, en todo caso, de tipo ideológico, tal vez. ¿Pero dónde nació el separatista prorruso? Esos señores, ¿quiénes son? ¿Saben lo que son? Son ucranianos, señores. Son ucranianos con pasaporte ucraniano. No solo eso, sino que ellos empezaron eso de manera pacífica, como lo hicieron, o sea, al principio, simplemente con manifestaciones. Ellos no querían a ese régimen que se había impuesto a través de un golpe de Estado violento en Kiev. Yo hablando con señoras me dijeron, mira, nosotros cumplimos siempre con las normas,
y cumplimos con la Constitución, y respetamos la Constitución y las leyes, y vienen y nos bombardean y nos matan a nosotros, que somos los que cumplimos con la ley. Claro, evidentemente, porque esta gente no habían ido al Maidán. Al Maidán habían ido, la mayoría procedían de la parte pobre de Ucrania, o sea, de la parte de Lviv o Leópolis. De ahí venían. En autobuses, venían en autobuses, muchos muy bien entrenados, con sus palos, con sus hachas, con sus cócteles Molotov, a imponer violentamente su visión de Ucrania. Los que hay en Kiev tienen una visión de Ucrania que no es compartida por la mayoría o por una gran parte de los ucranianos, ¿vale? Los llamados separatistas del Donbass son ucranianos que no comparten la visión, incluso racista, ¿vale?, de muchos que le quieren imponer una parte de los ucranianos a ellos. ¿Vale? Y claro, no les dejan, y para entender ese conflicto, ¿no? para entender ese conflicto hay que entender la sociedad, qué es Ucrania, cuál es la historia de Ucrania, cómo se ha formado y tal, ¿vale? Porque si no, luego nos encontramos con esos señores que aparecen, los expertos cuñados, que aparecen en televisión diciendo auténticas sandeces. Hay gente que es que me da vergüenza. Yo, esta gente, ¿dónde han salido esta gente? Incluso algunos con diplomas, Son cuñados con diplomas. O sea, personas que a lo mejor han estudiado y tienen su... Yo también tengo títulos, ¿vale? Pero yo lo he visto con mis ojos. ¿Vale? Yo lo he visto con mis ojos, ¿vale? Yo lo he visto con mis ojos. Esta es la diferencia. Y además, ni siquiera soy putinista. O sea, yo soy todo lo contrario a Putin, ¿vale? Pero, concretamente, en esta intervención que ha hecho Putin, yo lo apoyo. O sea, lo apoyo porque creo es que no había otra. Es una salida, no tiene otra salida. Una pregunta, incluso Putin, te digo una cosa, Putin estaba en contra de esto. Discúlpame, una pregunta rápida para ir terminando. ¿A ti te consta, porque se pone en duda el hecho de que desde los propios territorios de Donbass esta intervención se haya solicitado en repetidas ocasiones? ¿A ti te consta que la gente que viviese allí quisiera realmente y estuviera pidiendo que Rusia les ayudara a recuperar su país? Hombre, yo te digo una cosa. Cuando hablamos del Donbass, estamos también hablando de mucha gente distinta, evidentemente. De Lugansk, de Donetsk, claro. Y de Lugansk son gente muy distinta. En Lugansk, por ejemplo, es más cosacos. Ahí están los cosacos, ¿vale? Sí. Y Donetsk es una ciudad industrial. Es una ciudad industrial donde hay de todo allá, ¿no? O sea, ahí te encuentras pues, con una mentalidad más de obrero, ¿no? De obrero. Pero ¿te consta que la gente realmente esperas esa ayuda de Rusia, que lo viese como la mayoría de gente al principio lo que querían era que al principio del conflicto querían simplemente que el gobierno de Kiev, ese que se había puesto del Maidán, pues se eliminase. Ellos querían Ucrania, ellos son ucranianos y nosotros estamos en contra del gobierno de Kiev, ¿vale? Vale, sí, pero claro, después de 8 años de ser bombardeados, de ser masacrados, de haber matado a sus hijos, ¿vale? De haber bombardeado la universidad, los colegios, de bombardear a las babuscas, a las ancianas y tal. Oye, ahí se ha creado un resentimiento. Hay un resentimiento. Esa gente no puede estar ya nunca más juntos con los otros. Nunca más. Porque durante 8 años han sido violados. Algunas. Quiero decir, ahí el tema de la violación, eso es algo de lo que no se habla, pero hay incluso informes de Amnistía Internacional sobre el batallón Azov y el batallón Aidar. Sí, ¿vale? Sobre cosas muy feas de niños. Exacto. No vamos a nombrarlo mucho más, pero todo el mundo no vamos a entrar ahí, pero otro día, si quieres, hacemos algo sobre eso. Pero son cosas muy feas. Ellos es eso, ¿no? Y luego, claro, han entrado en un conflicto, en una guerra, es una guerra civil que, la verdad, ahora mismo, pues ellos la única salida que veían era pues declararse independiente, que es lo que hicieron, ¿vale? Y pedir ayuda a Rusia. Porque, claro, o sea, ellos son rusos. Ellos no es que son rusos, ellos hablan ruso, ¿vale? También hablan ucraniano, también no creas, también hablan ucraniano. Sí. Me di cuenta que no son exactamente rusos en una cosa, que eso define mucho a los pueblos, ¿no? Que es la comida, ¿no? Porque la comida, ¿sabes? Me decían todos los del Donbass que dice, tú sabes, le llegaba comida desde Rusia, claro, porque estaba cortado, no podía. Y dice, sí, porque Rusia siempre mandó ayuda humanitaria. Exacto, dice, sí, tú sabes, a nosotros nos gusta la comida ucraniana, le decían ellos. Eso me lo decían ellos, o sea, pero claro, de todas maneras Rusia le enviaba cosas, le enviaba comida y había comercio, o sea,
empezaron a llegar productos de Rusia y tal. Y dice, estos tomates no son como aquí, ¿no? Como los ucranianos. Claro, eso ya te define quiénes son esa gente. Es que estamos hablando de ucranianos. Ellos no quieren pertenecer a Rusia, quieren su país. Ellos realmente no. Luego, claro, o sea, la situación los ha forzado a buscar una solución. Y bueno, la solución era declararse así, independientes y tal. Y bueno, pues es decir, algunos sí que han pedido formar parte de la Federación Rusa. Algunos, o sea, de hecho, ellos les gustaría ser rusos. O sea, que nos incorporen. Oye, antes que nos bombardeen, nos maten y nos exterminen, pues oye, nos vamos con los rusos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero eso vino después. Eso vino después. Claro. Eso vino después. O sea, eso nunca estuvo antes, eso fue después. Después de que ocurriese todo eso. Porque que no eran grupos prorrusos que quisieran desde el inicio pertenecer a Rusia, sino que lo han visto como una solución. Exacto. Y yo he conocido en el Donbass, sobre todo estudiantes y tal, que ellos, bueno, la verdad, o sea, no, ellos se consideran ucranianos. Lo que pasa que las circunstancias de la guerra, pues no le quedaba otra solución, porque claro, o sea, había cosas en la ideología, en la manera de ver el mundo que tenía el régimen de Kiev, impuesto después del golpe de Estado, que ellos no podían compartir y no podían admitir eso, teniendo en cuenta que en Donetsk, en esta zona, murieron muchísima gente durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, y que los batallones estos, los del Stepan Bandera y de ultranacionalistas, habían colaborado y habían participado en las masacres que cometieron hace poco. Todo el mundo tiene un abuelo que había sido masacrado, ¿no?, por los batallones nacionalistas en la Segunda Guerra Mundial, porque eso hay que recordarlo aquí, la colaboración del nacionalismo, ultranacionalismo ucraniano con los nazis, ¿no? O sea, es que es así, esto es así, o sea, esto es histórico y eso es algo que nadie puede negar. Y entonces claro, como he intentado dar una visión un tanto distinta a la que ofrecen los medios de comunicación. Te lo agradezco mucho y yo creo que va a aportar muchísimo tu visión. Yo, si ya te digo, si otro día lo consideras oportuno, podemos trabajar, te puedo explicar cosas en concreto de algo, de algo que igual te interese. Podemos hacer alguna entrevista en directo para que la gente también pueda preguntarte, vale. Para que tú puedas responder sobre cosas. Tengo que decir algo, tengo que decir lo último para que se entienda. Claro. Vamos a ver. Cuando tú invades un país o haces algo, tienes que entender la sociedad, porque si no, es que la has cagado. Y el problema de la estrategia de Estados Unidos cuando dio un golpe de Estado, o sea, que cuando apoyó el golpe de Estado y montó todo aquello del Maidán, es que no entendía la sociedad en la que se estaba metiendo. No entendía la pluralidad que hay en Ucrania. Y no entendió que, concretamente que en esta parte del este del país, pues estaba esta región que es mucho más amplia, porque eso también ocurrió. Lo que pasa es que no llegó a cuajar, ¿verdad? En Mariupol, ¿sabes? Que ahora está muy de moda. En Mariupol es el puerto del Donbass, es el puerto donde sacaba sus manufacturas metalúrgicas, porque es una ciudad industrial muy potente, y también su carbón, ¿verdad? La antracita, ¿verdad?, que es lo que producen. Bueno, pues lo que me di cuenta es que la mayoría de milicianos saben lo que son los milicianos allá. Son mineros. Hay mineros y allí en la Universidad Técnica de Donetsk son muy buenos en ingeniería mecánica. Hay un montón de mecánicos en Donetsk. Todo el mundo es mecánico allá. Y tú pones un tío allá y el tío te monta un coche y te coge un tanque, te lo desmonta y te lo monta. O sea, entonces, claro, te encuentras con tanques de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros tanques que se veían allí de la milicia del Donbass eran de la Segunda Guerra Mundial. Y oye, ¿esto cómo funciona? Pues oye, es que no conoces aquello. No sabes que esa gente tiene un montón de ingenieros mecánicos. Que no se esperaban. No se esperaban eso. Y luego un montón de mineros que saben que no tienen miedo. Claro, un minero ¿a qué va a tener miedo un minero? Tíos que tienen las manos así, con callos, con unos dedos gordos. ¿Dedos gordos de qué? De trabajar en la mina. Y claro, y esta gente son los que empuñaron las armas. Armas que estaban en los depósitos, en depósitos de armas antiguas. Había depósitos en Donetsk. Y luego también de los cañones antiguos, también, que habían ido a los museos a repararlos. Incluso yo vi allí que estaban haciéndolo. O sea, yo digo, ¿estos tíos qué están haciendo? No, que están aquí arreglando unos tanques. Digo, uy, esto, claro, normal. Pero eran ingenieros. Incluso, claro, eran tíos que habían estado toda su puta vida haciendo cosas de estas. Y bueno, pues te arreglan un tanque. En un momento dado te lo arreglan. ¿Por qué? Porque, coño, tienen las piezas, ¿sabes? Un montón de soldadores, tíos que estaban soldando cosas y tal. Eso es, claro, es
¿sabes? El Donbass. Claro. Eso es el Donbass. El Donbass que además es curioso porque eso fue, Donetsk fue fundado por un británico que se llama John Hughes, te digo el dato, y que fue en el siglo XIX, fue allí y le dijo al zar, a uno de los zares, oye, mira, que yo soy ingeniero británico y me da permiso, me da licencia para montar aquí una colonia minera. Y el zar dijo, hostia, pues este británico me cae bien. Venga, va, te doy permiso. Aquello, había antracita, el británico era un tío muy avispado, y llegaron unos británicos y fueron los que empezaron a producir antracita y además acero, que ese acero le sirvió al zar para crear su flota. La flota del Báltico, por ejemplo, que tenía allí, pues eso la creó con acero, que sigue produciendo. O sea, claro, o sea, eso no lo entendían los que idearon el Maidán. Esta diversidad que hay dentro de Ucrania y además que, bueno, esta percepción que tiene esta parte de los ucranianos, tiene una percepción distinta de lo que es ser ucraniano. ¿Qué significa ser ucraniano? ¿Vale? Los ucranianos del Donbass son ucranianos y tienen una percepción distinta a los ucranianos que han impuesto su manera de ver Ucrania en Kiev. ¿Entiendes? Es esto lo que de hecho, mi tesis, yo estoy escribiendo una tesis doctoral sobre eso, además. ¿Vale? Sobre narrativas en conflicto. Son dos narrativas que chocan entre sí y que forman parte de un mismo país, que es Ucrania. Y entonces los llamados separatistas prorrusos son ucranianos. Con esa palabra, con ese concepto, lo que quieren evitar es decir que hay una guerra civil. Son ucranianos. Y que tienen que hay una guerra civil entre ucranianos, y que esa guerra civil la generó un golpe de Estado contra una constitución y contra un presidente legítimamente electo, ¿vale? Y que ese presidente, evidentemente, alguien lo votó, ¿vale? Millones de ucranianos, ¿vale? Y que muchos de esos ucranianos ahora están sufriendo esta guerra, evidentemente, claro. La están sufriendo. ¿Vale? Y yo estoy convencido que muchos volverán. Cuando acabe la guerra, volverán a Ucrania, a la nueva Ucrania. A la nueva Ucrania, que será una Ucrania, como dice Putin, espero, desnazificada. Hay que desnazificar aquello, ¿vale? Desnazificar mucho, además. Y además, bueno, de alguna manera, crear un Estado que actualmente es un Estado vasallo de Estados Unidos y ahora será lo que tiene que ser, que será un Estado vasallo del Kremlin. Yo entiendo la lógica. Es que no le queda otra solución. ¿Y no lo verías es más puro realismo. Esto es puro realismo de lo que estoy hablando. Yo es puro realismo, puro gonzo, ¿vale? O sea, ahora, es puro realismo. Esa es la realidad. Te la pongo en la cara. Y tú puedes decir lo que quieras. Puedes llamar a tus expertos cuñados, que te asesoren, que te digan que tienes que mandar armas allí a defender no sé qué, ¿vale? Bueno, pues esa es la vía del cuñaísmo, que es la que sigue Sánchez, la vía de la sumisión absoluta a los intereses del complejo industrial financiero norteamericano, ¿vale? Esa es la vía que ha adoptado Sánchez. O, bueno, la vía por la que yo apuesto, que es por la independencia de Ucrania de Estados Unidos, ¿vale? Y, de alguna manera, la reintegración de Ucrania dentro de lo que Putin habla, ¿no? De Ruski Mir, ¿no? Del mundo ruso, ¿no? Porque que es el mundo al cual pertenece, ¿vale? Bueno, pues con esto yo creo que ha sido mejor imposible el final. Quiero decir, como más preciso y más contundente imposible ha sido tu visión. Te la agradezco. Para mí ha sido un honor. El hecho de que me hayas concedido esta entrevista. Vamos a seguir en contacto, estoy segura, porque creo que hay muchísima información importantísima que deberíamos contar y a todos aquellos que la quieran aprender. Y nada, pues dicho esto, muchísimas gracias por haber estado aquí y yo creo que hasta la próxima y ojalá haya paz para Rusia y para Ucrania. Yo espero, de verdad, que la guerra acabe lo antes posible. Yo estoy en contra de todas las guerras, quiero decir, y para mí, yo nunca he cogido un arma, ni en Donetsk, ni cuando estuve, y para mí es muy doloroso todo lo que está ocurriendo y espero que esto no vaya más, ¿verdad? No vaya más y que, de alguna manera, pues, esto
busquemos alguna salida a todo esto, ¿no? Porque esto, y que no callamos, y que no vayamos a más, no vayamos a más. Y espero que otro día pues nos podamos encontrar. Y bueno, yo siempre estoy, si me entrevistas y tal, pues oye, encantado. Hablas muy bien español, quiero decir, ¿no? Gracias. Tengo que decir, yo a ver si tengo que aprender. Yo tengo pensado ir, porque mi novia Margarita, ¿sabes? Está ahora en Moscú allí acogida, y con el hecho del coronavirus hace tiempo que no la veo, porque cerraron las fronteras y tal, ¿verdad? Y ahora pues la voy a ver, ¿no? Entonces, pues, bueno, si no hay una guerra nuclear y cosas de estas, ¿no? Espero Ojalá. que... Igual haremos alguna conexión en directo y así nos cuentas a ver qué tal están las Vale, cosas. pues yo te explico lo que veo allá, ¿no? Ella es muy, muy hábil, ¿no? Es una persona que ayer estuvo con un diputado de la Duma, la vi y yo digo, coño, ¿qué está haciendo Margarita con un diputado de la Duma? Me quedé Ten flipado. cuidado, que a ver si se va a Sí. ir la Margarita. Bueno, no, me es igual, ¿eh? Nosotros tenemos una relación muy abierta, ¿eh? O sea, que no pues... Y te digo la verdad, Sí, somos muy liberales, ¿eh? En ese aspecto, nosotros somos muy liberales, ¿eh? O sea, Uy, los diputados rusos también, ¿eh? Te lo también son liberales, pues aseguro. mira, cada uno... Pero bueno, nosotros sabemos lo que pasa, que tenemos una conexión de tipo espiritual, ¿eh? O sea, porque es que en este momento de otra manera no puede ser, De ¿sabes? otra manera no se puede Venga, confluir. oye, que cortamos y gracias, ¿eh? A ti. Venga.